Todos, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿verdad? Ok, pues buenas noches. Bienvenidos a una transmisión más de nuestra clase, de nuestras reuniones, de Reunidos a la Mesa. Y bueno, queremos recordarles que estamos aquí en forma presencial y que los pues invitamos a ser parte de esta experiencia. La verdad es que la semana pasada, el compartir con todos los que están acá ha sido súper enriquecedor y pues si tú no tienes cerca gente para reunirte, vente a Vereda. Nos vemos acá y te aseguro que vas a tener un buen tiempo con nosotros, porque de verdad escuchar a los demás te va a enriquecer. Mirar que los puntos de vista que cada uno tenemos te va a ser muy útil. Entonces, ahora, si tú quieres abrir tu casa para reunirte con tu familia, con tus vecinos o amigos y no tienes idea de cómo, hay un video en el canal de YouTube de Vereda MX en donde Rodolfo y Andrea se encargaron de explicarnos con mucho detalle de qué se trataba todas estas reuniones, cuál es el objetivo de reunirnos a la mesa. ¿Ok? Y bueno, si aún así te queda dudas o no puedes ver el video, puedes pasar a la barra de información el domingo y allí te vamos a dar algunas recomendaciones para cuando abras tu grupo en casa, ¿ok? Entonces, para quienes enlazan por primera vez, la clase pasada hablamos de la importancia que es conocer el contexto en el que fue escrito el Evangelio a través de los 4 puntos de vista de los escritores, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Al final aquí compartimos un montón de cosas de cómo lo veíamos y por eso te digo que es súper enriquecedor compartir con otras personas. Entonces, si puedes, vente temprano y no encuentras tráfico y vas a ver que vas a cambiar tu punto de vista, ¿no? Y entonces, pues vamos a comenzar. Hoy estamos empezando a abordar el Evangelio según Marcos y bueno, le doy la palabra a mi esposo. Mi nombre es Esperanza Hernández y mi esposo David. Bueno, pues bienvenidos a todos, a los que estamos aquí presencial y a los que están en línea también, ¿no? Empezando en materia, de acuerdo a la hojita que está en su material, los que están en línea, este material también lo tienen disponible en la descripción del video, ¿no? Si no lo tienen impreso, pues pueden descargarlo en sus celulares y al final del material pues van a haber algunas preguntas las cuales ustedes pueden discutir, ¿no? En sus casas, ya sea con su comunidad, con sus familias, con sus amigos o con quienes ustedes estén reunidos, ¿vale? Y bueno, en la segunda página de su material vamos a ver algunos puntos importantes del Evangelio según Marcos. En esta sesión pues vamos a hablar un poquito más a detalle de este libro del Evangelio. Como primer punto, Marcos es quien inaugura el género literario del Evangelio, ¿vale? De hecho, Marcos en el capítulo 1, versículo 1 también, es cuando Marcos menciona principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ya aquí pues Marcos ya nos dice de qué va a tratar su libro como tal, ¿no? Y bueno, decíamos también la semana pasada que Marcos toma la palabra evangelio pues del Antiguo Testamento, específicamente de Isaías 52:7, ¿no? Cuando el profeta menciona, qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias, que trae el evangelio, ¿no? Buenas noticias de paz y de salvación y las noticias de que el Dios de Israel reina, ¿ok? Entonces Marcos es quien inaugura este género literario, teniendo en cuenta que fue el primer libro del Evangelio que se escribió. Otro punto es que Marcos es el más corto de los 4 libros que tiene el Evangelio, ¿no? De hecho, consta de 16 capítulos. Algunos escritores mencionan que los primeros 10 capítulos de Marcos son como una introducción
a los siguientes 6, a los últimos 6 libros del Evangelio. En estos primeros 10 capítulos vamos a ver un libro de constante acción, ¿no? Jesús haciendo milagros, sanando enfermos, expulsando demonios. Vamos a ver un Jesús pues espectacular. Y decíamos la semana pasada que si pudiéramos poner una analogía de cómo sería el Evangelio de Marcos, sería como un río, ¿no? Un río caudaloso de rápidos, ¿no? Porque vamos a ver a un Jesús en constante movimiento, como la imagen que ustedes tienen precisamente en su material, ¿no? Y a partir del capítulo 6, perdón, a partir de los últimos 6 capítulos, perdón, los últimos 6 capítulos del Evangelio, vamos a ver ya un Marcos ya más pausado, ¿no? ¿Saben por qué? Porque a partir de este capítulo entramos a la semana de la pasión, ¿ok? De la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. De hecho, cuando estuvimos preparando este material, vemos que en los primeros 10 capítulos de Marcos, pues nos cuenta más o menos 3 o 4 años del ministerio de Jesús, ¿no? En esos 10 capítulos vemos 3 o 4 años de su ministerio. Y los últimos 6 capítulos, Marcos solamente nos narra una semana, ¿no? Que precisamente la semana de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Y bueno, como siguiente punto, Marcos se escribió entre los años 55 a 70 después de Cristo. Y su propósito es animar a los cristianos debido a la persecución que estaban sufriendo por los romanos, ¿no? Recordemos que la iglesia era muy perseguida en los primeros años, pues, de su nacimiento, ¿no? Y por último, el autor de este libro es Juan Marcos, discípulo de Pedro. ¿Por qué decimos que es discípulo de Pedro? Pues el mismo Pedro lo menciona en una de sus cartas, ¿no? De hecho, en 1 de Pedro 5:13, Pedro se refiere a Marcos como su hijo, ¿no? Y de hecho, Marcos también conoció a Pablo y lo acompañó en su primer viaje misionero hasta que Marcos pues se echó para atrás, ¿no? Marcos pues en un principio pues como que no le gustó la idea de la misión, ¿no? De la gran comisión y se echó para atrás, lo que provocó pues una pelea entre Pablo y Bernabé, que era otro misionero, ¿no? Que provocó que estos dos pues se separaran. Pero después vemos que en 2 de Timoteo, que lo conocemos como el testamento de Pablo, Pablo vuelve a llamar a Marcos, ¿no? Porque menciona, le va a ser útil para el ministerio. No sé si Pablo se imaginó que Marcos iba a escribir un libro del Evangelio, ¿no? El que nos iba a relatar la historia de Jesús y ser el primero de los que se escribió, ¿vale? Y esto pues a manera de introducción con respecto al Evangelio según Marcos. Ahora vamos a pasar a la siguiente hoja de su material que habla acerca de la estructura de Marcos, ¿no? Bueno, Marcos principalmente se divide en 2 partes, ¿vale? La primera parte que empieza desde el capítulo 1 y finaliza, vemos que desde el capítulo 1 hay una línea en su material que va ascendente y termina en el capítulo 8, versículo 30, ¿no? Que vamos a ver una idea central. Entonces, la primera parte, según algunos estudios, la denominan como Jesús, el Hijo de Dios, ¿vale? Y bueno, vemos, ¿y por qué se llama de esta forma? Porque en estos primeros capítulos vamos a ver a un Jesús ascendente, ¿no? A un Jesús haciendo milagros, sanando enfermos, expulsando demonios, a un Jesús caminando por el agua. Vamos a ver un Jesús pues espectacular, ¿no? Haciendo cualquier tipo de milagros. Y de hecho, en el centro, que es el cuadrito que ustedes tienen en el material, sería la parte toral, la idea central del Evangelio. Que esto pues se lo voy a leer precisamente a partir del versículo 27 del capítulo 8, que es la confesión de Pedro. Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Le respondieron, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Preguntó Jesús. Tú eres el Cristo, afirmó Pedro, ¿no? Esta es la idea central del Evangelio, ¿no? Que Jesús es el Cristo, el Mesías, ¿vale?
Y bueno, entonces decíamos que la primera parte, pues desde el capítulo 1 hasta hasta el capítulo 8, versículo 30. Y bueno, y a partir de aquí, pues mi esposa también va a explicar la segunda parte, pero en la segunda, pues que empieza a partir del versículo 31 del capítulo 8, vemos una parte pues descendente que la vamos a explicar mejor, que la vamos a denominar Jesús, el Hijo del Hombre, ¿no? Como también Jesús se hacía llamar a sí mismo. ¿Vale? Y bueno, en cuanto a la primera parte, quisiéramos dar un vistazo de pájaro, ¿no? Obviamente sería complicado leer todo el Evangelio, precisamente por eso nosotros queremos que ustedes pues los lean en sus casas. Vamos a ver más o menos de qué trata esta primera parte, ¿no? Con la Biblia abierta. Decíamos que en el capítulo 1, versículo 1, pues Marcos menciona, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Aquí pues ya Marcos nos dice de qué va a ser. Ya no nos deja especulaciones, ¿no? Ya nos dice, este libro pues trata de Jesús, el Hijo de Dios, ¿no? Y bueno, a partir de aquí pues vemos algunos pocos detalles, ¿no? Sabemos que Marcos pues no nos contó muchos detalles acerca de las enseñanzas de Jesús, aunque sí las va a ver. En este capítulo 1, pues vemos un poco de Juan el Bautista que predicaba en el desierto, ¿no? Bautizaba para arrepentimiento de pecados. Y también en este capítulo 1 vemos el bautismo de Jesús, ¿no? Que es la famosa historia pues, que todos conocemos, cuando el Espíritu Santo desciende como paloma y pues se oye una voz en el cielo que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿no? Aquí en este evangelio pues vemos esa narrativa, ¿no? Y aparte en el capítulo 1 pues nos habla de que Jesús fue tentado en el desierto y hasta ahí. Marcos no nos dice más, ¿no? Solo dice pues Jesús fue tentado en el desierto. Narración que sí va a desglosar tanto Mateo y Lucas en cada uno de sus evangelios, ¿no? Y aquí vemos pues algunas diferencias que tienen los libros, ¿no? Sobre todo pues con Marcos, que es el primero que se escribió. Y a partir de aquí, Jesús inicia su ministerio, ¿no? Haciendo milagros y sobre todo, y también enseñando, ¿no? En el versículo 22, perdón, del capítulo 1, menciona que cuando Jesús empieza a enseñar, dice, se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, ¿no? Jesús pues enseñaba de una forma espectacular que pues nadie lo puede hacer, ¿no? Y bueno, pero aquí sí quiero hacerle yo una pregunta. Aquí es cuando ya vienen las preguntas, ¿no? Jesús enseñaba y enseñaba con gran autoridad, pero según este evangelio, los que lo leyeron, ¿quiénes creen ustedes que eran los que mejor conocían a Jesús al inicio de su ministerio? A ver, ¿alguien que quiera decirlo? Los demonios, gracias Robert. Los demonios eran quienes mejor conocían a Jesús. Y de hecho, pues les voy a dar unos cuantos ejemplos. El siguiente versículo de este primer capítulo, el 23, dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios, ¿no? Los demonios lo reconocían, ¿no? También en el versículo 32 dice, cuando llegó la noche, luego de que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sacó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían, ¿no? Eran los demonios quienes mejor conocían a Jesús, ¿no? No era su pueblo como tal, eran los demonios. ¿Qué enseñanza nos trae esto? ¿No? Pues que precisamente cuando preguntamos, ¿qué es ser cristiano? Pues es creer en Dios. Pues no es suficiente. Los demonios creían en Dios, sabían quién era Dios, sabían quién era Jesús, ¿no? Pero ¿lo seguían? No lo seguían, ¿no? Así que únicamente creer en Dios, creer en Jesús, mejor dicho, no es suficiente, sino que hay que seguirlo,
¿no? Y aquí pues vemos parte de los milagros que hacía Jesús al momento pues de expulsar demonios. Pero también Jesús, ¿qué más hacía? Sanaba enfermos, ¿no? Y precisamente en el versículo 40 de este primer capítulo, Jesús sana a un leproso, ¿no? Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Y entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie, ¿no? Entonces aquí a Jesús pues lo vemos haciendo dos acciones principales, que ya la hemos estado mencionando, ¿no? Jesús prácticamente es terapeuta y también expulsa demonios, ¿no? Y también podemos ver dos facetas del carácter de Jesús. El primero es que era misericordioso con la gente, ¿no? Precisamente en el que acabamos de leer dice, y Jesús teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Pues Jesús pues amaba a la gente, ¿no? Pero vemos otra parte de su carácter, en el cual pues no soportaba el mal, ¿no? No lo soportaba, pues los demonios lo reconocían, pero Jesús no tenía piedad con ellos como tal, ¿no? Y eso lo vemos, regresémonos al versículo 34 cuando dice, y sanó a muchos demonios que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Jesús ni siquiera los dejaba como interlocutores, no tenía piedad. Jesús no tenía piedad con el mal, pero era misericordioso con la gente, ¿vale? Y bueno, y a partir de aquí pues podemos ver varias acciones que nos cuenta Marcos, donde precisamente está sanando enfermos, expulsando demonios. Vemos a un Jesús que calma la tempestad como tal, ¿no? Que pues está lloviendo, están en la barca y pues todos tienen miedo y Jesús pues sale y tempestad, calma, calma. No, ya fue mucho, ¿no? También vemos a un Jesús caminando sobre el agua, entonces vemos a un Jesús en constante ascenso, ¿no? Y es precisamente por eso que a esta primera parte le llamamos pues Jesús, el Hijo de Dios, porque va en ascenso, ¿no? Un Jesús triunfador, que todos pues quieren seguirle. ¿Están de acuerdo? Y bueno, y para terminar, quiero mencionarles una clave hermenéutica como tal del Evangelio, que es el secreto mesiánico, ¿no? ¿Se acuerdan que hace poquito leímos cuando Jesús sana al leproso que dice, mira, no digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Mira, no digas a nadie. Y en este evangelio pues vamos a ver muchas veces que Jesús le dice a la gente, no le digas a nadie. ¿Por qué creen que Jesús quería como ser cauteloso en este sentido? ¿No? Les voy a contar por qué, ¿no? En aquel entonces, el contexto histórico de ese momento que se vivía en Israel, ¿no? Era que estaba dominado y oprimido por el Imperio Romano, ¿no? Y en ese momento, pues los judíos sí esperaban al Mesías, esperaban al Cristo como tal. Pero, ¿para qué esperaban al Mesías? Para que los liberara de la opresión romana, que viniera el Mesías, hijo de David, que Jesús, Jesús era descendiente del rey David, que gobernara, que instaurara su gobierno terrenal en la tierra, bueno, valga la redundancia, que instaurara su gobierno en la tierra y pues liberara a su pueblo pues de la opresión romana, cuando pues Jesús no vino a eso, ¿no? Jesús vino a morir en la cruz y precisamente por nuestros pecados, ¿no? No salvarnos de la opresión política, sino del pecado, ¿no? De la muerte eterna y de estar separados de Dios. A eso vino Jesús a la tierra, a salvarnos, ¿no? Y a eso se debe el secreto mesiánico. Y esto pues lo pongo como introducción precisamente para la segunda parte, que sería Jesús, el Hijo del Hombre. Listo, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Todo bien? Ok. Bueno, pues en esta segunda parte, que es a partir de Marcos 8, encontramos la idea central de todo el Evangelio, donde Pedro, ya lo comentó David, ¿no? Donde Pedro declara, tú eres el Cristo. Y retomando un poco este secreto mesiánico,
vamos a ver en el versículo 26 del capítulo 8, cuando sana al ciego y también le pide que vaya a casa, que no le diga a nadie. Acto seguido, vemos cómo Marcos nos describe que al Hijo del Hombre le era necesario padecer mucho, dice, y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes, por los escribas. Y además de ser muerto y resucitar al tercer día, versículos más adelante en el capítulo 9 y 10, vamos a seguir viendo cómo Marcos nos anuncia la muerte del Hijo del Hombre. Y entonces vemos ya en su material, ustedes van a ver como esta otra parte, ¿no? De la, que va como embajada, ¿no? Ahí vamos a darnos cuenta como para Marcos era súper importante dejarnos claro que todo este triunfalismo sí era importante, sí sucedió, pero también tenía que padecer. Y era necesario mostrarlo, ¿no? Después después de que Pedro lo reconoce como el Cristo, ahora está refiriéndose a él como el Hijo del Hombre, como con una intención de hacernos saber y entender que Jesús era humano también. En su divinidad también era humano, ¿no? Yo creo que Marcos quería que viéramos no solo a ese Jesús triunfador, sino que sepamos que va a padecer y que nos está invitando también a tomar la cruz a nosotros, ¿no? Incluso lo estaba dejando escrito para ti, para mí hoy en día, ¿no? En el capítulo 10 vamos a encontrar al único joven que frente a frente le dice que no a Jesús, ¿no? Y es ese joven rico, seguramente tú ya lo has leído antes, ¿no? Que él decía que había guardado todos los mandamientos, pero no estuvo dispuesto a vender todas sus riquezas para compartirlo con los pobres. Pero mi esposo decía algo así como que de todas formas Dios era misericordioso. Y acá también en el versículo 21 del capítulo 10, vamos a ver cómo Jesús dice, mirándolo, lo amó y le dijo, cuando le pregunta qué debo hacer, el joven rico, él le dice, mirándolo, mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. ¿Y qué hizo el joven? Se dio la vuelta, triste y afligido, y se fue. Entonces, esto también lo aprovecha Jesús para dar una lección a los discípulos, una buena enseñanza, ¿no? Diciendo que es difícil entrar al reino de Dios para los que confían en la riqueza, ¿no? Entonces, después de esto, vemos ya como ya lo explicó mi esposo, Marcos va con una velocidad y ahí nos va dejando ver ciertas cositas, ¿no? De lo que está pasando con Jesús. Sí, un poco más lento, pero de todas formas en una velocidad alta, ¿no? Vemos a Jesús invitándonos a dejar todo y seguirlo a Él. Y en el versículo 29 de este mismo capítulo 10, dice, como en forma de promesa, que dejar todo nos hará recibir de regreso 100 veces más de lo que hayamos dejado a causa de Él. Imagínate su bondad y imagínate todo lo que recibimos a cambio de dejar todo, ¿no? Entonces, al final del capítulo 10 nuevamente nos anuncia su muerte, remarcando que lo azotarán, lo escupirán, le matarán y que al tercer día resucitará. Marcos muestra que la intención no es pensar en un Jesús que solamente va a triunfar. Porque si bien lo va a hacer al final, todos conocemos la historia, debemos entender que tenía que pasar por sufrimiento, ¿no? Para que la palabra se cumpliese, ¿no? Recordemos que nosotros tenemos la historia ya escrita, pero Marcos en ese momento la estaba como describiendo, ¿no? Y tenía que tener como mucho tacto para que no creyéramos como en ese Jesús solamente triunfador. Había que pasar por un proceso y después sí, efectivamente iba a ser triunfador, pero había que pasar por ese proceso de dolor,
¿no? Y bueno, también es interesante lo que pasa en el versículo 35, cuando Santiago y Juan le piden uno sentarse a la diestra y otro a la izquierda. No sé si recuerdan este pasaje, ¿no? Jesús responde que eso no le corresponde decidirlo a él, ¿no? Y les deja muy claro que el que quiere ser grande tiene que servir, ¿no? Y el que quiere ser primero tiene que ser siervo. Entonces, cada, cada parte que nosotros vamos viendo tiene una enseñanza, tiene una intención y que Marcos la describe rápido. Marcos describe, va al grano con lo que está diciendo. También pasamos por uno de los capítulos que nos hace recordar el Antiguo Testamento y este es en el capítulo 12, en donde vamos a ver las principales plegarias judías, el Shema Israel, el gran mandamiento de Deuteronomio 6, 4 y 5. Dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y acá Marcos describe cómo Jesús de una manera magistral añade un segundo mandamiento que dice que es semejante al anterior, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y termina remarcando, no hay mandamiento mayor que estos. Dejándonos a ti y a mí una gran tarea sin olvidar los 10 mandamientos porque estos los incluyen a todos, ¿no? Entonces, pues esta gran enseñanza que remarca Marcos, lo deja así como muy claro, ¿no? Trae del Antiguo Testamento lo principal, pero también añade que debemos amar al prójimo, ¿ok? Después, avanzando un poquito más, en el capítulo 14, versículo 62, le pregunta, ¿no? ¿Eres tú el Cristo? Y aquí él responde como no lo había hecho antes. Y se acuerdan de ese secreto o ese silencio mesiánico del que hablaba David, ¿no? Y es aquí cuando rompe con todo este silencio y él mismo responde de manera impresionante. Yo soy, con toda la seguridad y con toda la majestuosidad que tiene, ¿no? Yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces, no sé si esto te lo puedas imaginar, pero este era el momento en donde él mismo se estaba reconociendo como el Hijo de Dios, ¿no? Como el Cristo. En el versículo, capítulo 15, ¿no? Encontramos la crucifixión muy al estilo de Marcos, ¿no? Rápido también. Después nos narra su último suspiro. Aparece un centurión, un pagano romano, que hace esta gran declaración. Verdaderamente era el Hijo de Dios, dice. Entonces, con esto vemos que se demuestra al final, ¿no? Por lo que dijo y por lo que hizo, que Jesús era el Hijo de Dios, ¿ok? Entonces, también les decía, nos narra su resurrección, ¿no? Acá, de manera igual rápida, nos narra la resurrección y algunos estudiosos de la palabra dicen que aquí pudo haber terminado Marcos su narración, ¿ok? Que en este versículo pudo haber terminado, en el versículo 8 del capítulo 16. La mayoría de los académicos enfocados en el estudio de los textos bíblicos consideran que los versículos del 9 al 20 no formaban parte de la escritura original, fíjate. Y de este evangelio, ¿no? Estos versículos están entre las interpolaciones, ahorita vamos a explicar lo que significa esto, más estudiadas y conocidas por los especialistas de los análisis bíblicos, fíjate. Entonces, como que aquí había terminado todo, en que las mujeres habían acercado y habían encontrado la tumba abierta y vacía y todo esto, ¿no? Pero Marcos narra que ellas tenían mucho miedo y como quedarnos solamente con que tenían miedo no era un buen final. Entonces, fíjate, vamos a entender qué es interpolación. Esta es una palabra o fragmento añadido en la transmisión de un texto.
Las interpolaciones bíblicas son aquellos fragmentos de textos que se han ido añadiendo a lo largo de los años o de los siglos a la propia Biblia para para conformar el libro que tenemos actualmente, ¿ok? Y por esto les decía, vemos diferentes narrativas de la resurrección de Cristo en los 4 puntos de vista del Evangelio, ¿no? Escrito por Mateo, por Marcos, por Lucas y por Juan. Mateo, fíjate, en este pasaje, ¿no?, de la resurrección, dice Mateo que vino un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió para remover la piedra, ¿no? Y él mismo habló con las mujeres, quienes salieron con temor y gran gozo, dice, a dar las buenas nuevas a los discípulos, ¿no? Mientras que Marcos nos narra que las mujeres se fueron huyendo del sepulcro con temor y espanto y no hablaban con nadie, fíjate, hasta que llegaron con los discípulos. Después Lucas nos dice que vieron a 2 varones con vestiduras resplandecientes y que la reacción de las mujeres fue llevar las buenas nuevas a los apóstoles de manera inmediata. Después, por último, Juan dice que involucra casi de manera inmediata a Pedro y a Juan, ¿no? Y acá te quiero poner un poquito algo en la mente. Por ejemplo, dicen algunas personas o algunos abogados que cuando las llaman a declarar, vamos a suponer que están en un juicio, ¿no? Y llaman a declarar a 4 o 5 personas sobre el mismo caso. Dice que si las 4 o 5 declaraciones son exactamente igual, se puede dudar de que fueron aleccionados. Ajá, pero que si difieren cada una y tienen un toque diferente cada una, entonces se toman como válidas. Y también, por ejemplo, pienso un poquito en cómo es tu historia de tu infancia con tus hermanos. Vamos a suponer, yo tengo 4 hermanos más. Cada uno vivimos cosas diferentes. Cada uno narra lo que vivió. Todas las historias son reales. Ajá. Todas vivimos de forma diferente y todos hablamos de una verdad que vivimos. Ajá. Entonces, esto mismo estaba pasando, ¿no? Por eso estaban añadiendo estos 4 escritores esta historia de lo que estaba pasando. Si bien no hubo una persona que sentado miró a Jesús salir caminando, pero había historias muy bien narradas por cada uno de los escritores, ¿no? Entonces, creo que cada una aporta algo diferente para nosotros que nos va a alimentar y nos va a dejar la esperanza de creer que así sucedió, ¿ok? Si yo cuento las cosas diferentes a las de mis hermanos, de todas formas, ambas cosas sucedieron, ¿ok? Entonces, bueno, este es Marco, ¿no? Este es el primer evangelio que se escribe y aunque parecía que en esta parte estaba como llegando al tiempo de la crucifixión y todo esto, nos muestra la victoria en la resurrección. Esta es la narración y la base de la historia más increíble y hermosa y llena de amor para ti y para mí, en la cual se recargan Mateo, Lucas y Juan, para ampliar con sus propias ideas y contextos y destinatarios las enseñanzas de Jesús, ¿no? Entonces, basado siempre en su vida. Hemos llegado al final del estudio, pero me gustaría mucho que para los que están conectados tengamos un tiempo de checar las preguntas que vienen en su material, en la parte de atrás de su material. Para los que están conectados, hay un par de preguntas que la intención de dejarlas aquí es que tú tengas un tiempo con la gente que te estás reuniendo para analizar cada una de ellas y para que puedas compartir y enriquecer mucho este estudio, ¿no? Recuerden que reunidos a la mesa se trata de compartir, pero se trata de aprender también, pero se trata de aportar también, se trata de recibir también y bueno, pues para eso están estas preguntas, ¿no? Si ya te estás reuniendo con alguien, por favor compártenos tus experiencias, tómate una foto con la gente que te estás reuniendo, etiquétanos en el Instagram de Vereda. Y también si tienes dudas, por favor, mándanos un correo, un mensaje por redes
redes sociales o acércate el domingo a la barra de información para que podamos escucharte. Si hay algo que de repente pues no entiendes mucho la dinámica de cómo funciona después en las preguntas, podemos explicarte lo que está pasando o cómo deberíamos abordarlo, ¿sale? Entonces, pues creo que estamos terminando para los que están en línea y déjenme hacer una oración para despedirnos, ¿ok? Entonces, Padre bendito, te doy muchas gracias por este tiempo, Señor, en donde tú nos hablaste a través del Evangelio según Marcos, todo lo que hiciste, aunque parezca de una manera rápida, hay tanto que aprender de ti. Y en el nombre de Jesús te pido que sigas tocando nuestros corazones y que sigas revelándote a nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, gracias por cada persona que se está conectando o que va a ver este video después. Te suplico que nos hables, que nos toques, que nos muestres para seguir creciendo, creyendo en ti y que nuestras vidas sigan siendo transformadas. En el nombre de Jesús, amén. Gracias a todos los que están conectados. Nos vemos.